Buenas tardes, hermanos. Somos la familia Olvera Garduño. En este momento, a través de este medio, queremos compartirles un tema por demás importante que lleva por título La segunda venida de Cristo. Nuestra base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y le vamos a dar lectura en estos momentos del versículo 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien. Bueno, antes de iniciar la reflexión, quiero pedirles que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta tarde, ponemos en tus santísimas manos estos momentos, esta reflexión, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos discernir todos tu segunda venida, Señor, que es fundamento de nuestra fe para el cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, primeramente haremos una reflexión acerca de este tema. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se registra el sermón escatológico que Cristo habló de su segunda venida. Al considerar las señales que Cristo nos dio, debemos reflexionar que la historia humana en esta tierra está por llegar a su fin. ¿Y esto por qué? Porque algunos hombres han venido a este mundo engañando, ¿verdad? Engañando a los demás diciendo que son el Mesías, que son el Cristo. Pero pues estas son mentiras que muchos hombres de veras han creído, ¿verdad? Como en el caso de David Koresh, que trajo un grupo de personas y les engañó y de todo, y después todos fueron muertos, ¿verdad? Bueno, también existen muchos rumores de guerra y ahorita lo podemos ver, por ejemplo, entre Venezuela y Estados Unidos, donde Estados Unidos ha estado amenazando a Venezuela si no cambia su régimen, ¿verdad? Y también hay muchas guerras. Hay guerra en Irán, en Siria, en Sudán, Somalia, Afganistán, en Yemen. Hay muchas guerras y de todos modos, ¿qué es lo que está pasando? Ya esta es una cuestión recurrente y se nos hace muy familiar a todos, ¿verdad? Aun cuando son cosas pero muy, muy difíciles. Hay hambruna y terremotos en el mundo, ¿verdad? Y la hambruna, pudiéramos decir que la hambruna es en lugares como África, en lugares muy apartados, pero no, hermanos, aquí mismo en México tenemos hambruna en Oaxaca, en Chiapas, aquí mismo en el Estado de México hay mucha gente que está padeciendo hambre y también pues terremotos, ¿verdad? Los terremotos que nosotros no podemos pasar desapercibidos, pues aquí en México es un lugar altamente sísmico y hemos tenido que pasar por esa situación muchas veces. Por otra parte, en los últimos meses hemos estado experimentando una pandemia de COVID-19, ¿verdad? Esta pandemia ha traído muchas consecuencias de muertes a personas y miles de contagios, ¿verdad? Además, esta pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Ha cambiado nuestros hábitos y nuestras costumbres que habíamos tenido nosotros por años, inclusive pues las espirituales, ¿verdad? Ahorita tenemos que transmitir desde este lugar
pero pues en algunos lugares todavía no es presencial. También hay algunos cambios en los trabajos donde también tenemos que trabajar desde casa, en las escuelas, formas de comprar, de viajar, de comportarnos, etc. Todo esto, hermanos, concuerda con las señales del fin del mundo y la cercanía del regreso de nuestro Señor Jesús. Pero entremos en materia para el desarrollo de este tema y vemos, hermanos, que la segunda venida de Cristo será gloriosa. Nosotros en ocasiones rendimos pleitesía a algunos personajes que nos parecen importantes, ¿verdad? Como son artistas, como son deportistas, como son algunos pastores evangélicos, pero esto no se va a comparar en nada con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que esta será gloriosa. Y el cristiano, y para el cristiano Jesús es el personaje más importante y el único que volverá después de la muerte, con poder y gran gloria, ¿verdad? Y esto, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Pero el día y la hora de este acontecimiento nadie lo sabe, solamente el Padre, porque no lo sabe ni el Hijo. La segunda venida de Cristo será como el relámpago. En el contexto de Mateo 24, Jesús habla acerca de evitar ser engañados por falsos profetas o por falsos cristos. De hecho, hemos estado ahorita hablando un poco acerca de eso, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo 27 hace una comparación entre su venida con la acción de un relámpago. Con ello nos quiere dar a entender su diferencia con esos falsos cristos que han venido, ¿verdad? Los cuales son seres humanos caídos, pero sin gloria. Pero Él promete venir glorioso, resplandeciente, y no necesitará que ningún profeta anuncie su llegada, pues su venida será un evento visible a todos los seres humanos de la tierra. Al comparar su venida con un relámpago, Jesús prueba que Él viene desde los cielos, donde está ahora a la diestra del Padre. Cuando cae un relámpago, su aparición hace mirar hacia los cielos, ¿verdad? Así la venida del Señor hará que nosotros estemos atentos y miremos hacia donde viene Él. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:7, por favor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Pues en Apocalipsis 1:7 aprendemos que cuando Él venga, todo ojo le verá. Igualmente, la venida del Señor acontecerá súbitamente como la caída de un relámpago. Será como en un abrir y cerrar de ojos, o como cuando el ladrón viene en la noche sin avisarnos, ¿verdad? Eso va a ser una sorpresa. Bueno, Cristo vendrá glorioso en las nubes y será visto por los hombres. Lo primero que aprendemos en el versículo 29 es que la venida del Señor tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación, cuando el gobierno mundial haya llevado a la humanidad a la guerra, al hambre, a la inflación y a la mortandad, que ya todo esto, pues como vemos, está cumplido de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 6:8. Entonces habrá llegado el momento anunciado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo anuncia en su venida que el sol se oscurecerá, la luna dejará su resplandor y las estrellas parecerán caer de los cielos. Estos sucesos serán como parte de los juicios anunciados para los días finales. El versículo 30 muestra la majestuosa venida del Señor y la señal del Hijo del Hombre. En estos momentos, Jerusalén se encontrará sitiada.
porque su destrucción habrá llegado. Esto lo podemos nosotros ver en Lucas 21:20. El pueblo judío observará otra señal, la aparición en el cielo del Mesías, rodeado de gloria, para salvar el remanente de su pueblo. Las profecías lo han predicho de esta manera. Esto lo podemos ver en Daniel 7:13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien. Esto nos deja ver que el Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo y con un dominio eterno que nunca pasará. En cuanto al lamento de las tribus de la tierra, entendemos que este lamento es del pueblo de Israel, pues los judíos recibirán con arrepentimiento profundo al mirar a su Mesías, a quien traspasaron. Entonces llorarán como llora un hijo, como se llora a un hijo unigénito. La segunda venida de Cristo hará juntar a los escogidos. En el tiempo preciso, los ángeles serán enviados y juntarán a sus escogidos. Cuando el Señor venga en su gloria, será para reunir a sus escogidos, como bien lo he dicho, de los cuatro vientos, y se va a venir a manifestar a ellos. Los creyentes, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es la gran comisión, y anunciar la venida de nuestro Señor y decir que ya está muy, muy cerca. Debemos cuidar nuestro corazón y que tenga la actitud correcta en cuanto a la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Esto lo podemos ver en Hebreos 12:14. En este versículo 31 del que le estoy hablando, señala que Cristo enviará a sus ángeles con gloria y con gran voz de trompeta. Esto nos muestra el señorío y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre las criaturas angelicales. Y será esto júbilo para los santos que se reunirán para reinar con Él durante 1000 años. Sí, mis hermanos, también vemos en otro de nuestros puntos que Cristo mandó a su pueblo a considerar la cercanía de su venida. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Marcos 24, 33 al 35. Le doy lectura. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de que la generación del final, del fin, va a ser testigo de cada uno, va a ser testigo del cumplimiento de cada una de las señales que Él dejó establecidas en su bendita palabra. Y debemos estar, mis hermanos, muy atentos al acercamiento de este glorioso evento. Como cristianos debemos de exhortarnos unos a otros a seguir en el camino que Dios nos ha dado, a cuidar el fruto de nuestra fe, más cuando vemos que estas promesas, estas señales que Dios dio, se van cumpliendo cabalmente una a una. Ya se han cumplido varias, faltan algunas, pero como hermanos debemos de exhortarnos a seguir en el camino de nuestro Señor. Nos dice también que no pasará esta generación, ¿verdad?, hasta que todo esto acontezca. Esta parte es un poco difícil de interpretar, porque muchas veces queremos darle una cantidad de años para determinar una generación.
Algunas personas estudiosos de la Biblia nos han dicho que esa generación abarca 70 años, pero en Génesis 15, del 13 al 16, nuestro Dios habla de una generación de 100 años. Muchos dicen que ahorita una generación, digamos, si yo tengo 20 años o alguien tiene 20 años, la generación es 10 años, alrededor de esos 20 años son personas de tu generación. Es difícil realmente ponerle una cantidad de años a una generación, pero si nos vamos al contexto bíblico de este versículo, vemos en el versículo 32 de Mateo 24 que nos habla acerca de que cuando vemos a la higuera y que sus ramas están tiernas y su hoja está verde, hace la analogía que entonces sabemos que se acerca el verano. Este reverdecimiento podría referirse al pueblo de Israel como nación. El 14 de mayo de 1948, la Organización Mundial de las Naciones Unidas otorgó un territorio a Israel, un territorio con el que él no contaba. Y de 1948 para acá vemos que el pueblo de Israel ha ido creciendo, ha ido ensanchando su territorio, ha ido haciéndolo más grande y ha hecho alianzas importantes con otros países, lo cual le ha permitido estar más fortalecido. Podremos pensar que a ese reverdecimiento se refiere que los que vean ese evento, pues vamos a ser testigos de este glorioso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y ciertamente vemos que dice que de cierto os digo que esto se va a cumplir. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 33 nos dice que estas profecías se van a cumplir, que van a tener su cumplimiento puntual y son seguras, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor no cambia, que Él es inmutable y que lo que Él ha dicho, eso va a ir sucediendo. En uno de nuestros puntos también vemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Noé, y esto lo vemos en Mateo 24, del 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dice que no sabemos la hora, ¿verdad?, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que va a ser en un tiempo, ¿verdad? Y muchas veces vemos en estos momentos que mucha gente le ha puesto una fecha específica a ese glorioso evento. Han dicho que sí va a ser en el 2000, que en el 2012, y cada vez vemos que le ponen una fecha y una fecha y una fecha. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo nos invita a no dar oídos a ese tipo de certezas que nos dan, ¿no?, en la gente normalmente, ¿no? Nos dice que no prestemos oídos a eso, porque el día y la fecha nadie la sabe, ni nuestro Señor Jesucristo la sabía, ni los ángeles, solamente el Padre que está en el cielo sabe la fecha. Y realmente si nosotros pudiéramos saber la fecha, correríamos el riesgo de descuidar nuestra vida espiritual pensando que falta un año o faltan 2 años o la cantidad que faltara para que este evento se cumpliese. Podríamos caer en descuidar nuestra vida espiritual pensando que tenemos más tiempo para poder reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra vida como cristianos es hoy y es aquí y es ahora, como dice esa alabanza, ¿verdad? También, mis hermanos, vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé la corrupción estaba desenfrenada totalmente. La gente vivía sin Dios, sin creer en Dios, como mejor le parecía, como mejor pensaban que era correcto para ellos. Había mucha maldad, se había multiplicado la maldad y había mucha corrupción en el mundo en ese tiempo. Y actualmente, hermano, pues vemos que
En nuestro país y en el mundo, desgraciadamente, estamos viendo eventos que no se habían visto antes. Hemos caído en la situación de normalizar las cosas que no son gratas a Dios. Hemos visto que la gente, dice la palabra que en los finales tiempos a las cosas buenas les van a llamar malas y a las cosas malas les van a llamar buenas. Y vemos que efectivamente la palabra de Dios está cumpliendo, porque la gente realmente le está llamando a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas. Han normalizado el pecado y comienzan a verlo como algo común, como algo de todos los días, como algo que así es normal vivir. Y nosotros vemos que eso no es grato delante de los ojos de nuestro Señor, y que por culpa de la multiplicación del pecado en los días de Noé vino el gran diluvio. Y también, mis hermanos, vemos que nos dice la palabra de Dios que el mundo estará moralmente desenfrenado previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el 38 y 39, como veíamos. Y vemos que la gente va a estar casándose, dándose en casamiento, va a estar comiendo, va a estar bebiendo, va a estar haciendo su vida absolutamente normal. Y no es que eso sea malo como tal, sino que muchas personas, por llevar a cabo estos eventos, se olvidan de su relación con Dios, se olvidan de Dios y viven el hoy como si nunca hubieran vivido, ¿verdad? Viven desenfrenadamente. También, hermanos, viven sin darse cuenta del camino peligroso por el que han estado viviendo, como en la época de Noé. Viven desenfrenadamente, y a veces, si les compartimos, pues piensan que uno es, no sé, ignorante, o realmente no quieren tener un compromiso con Dios, delante de Dios, para que sus vidas sean rectas, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de perseverar hasta el final. Nosotros como cristianos debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor cada día a todo el mundo, a las gentes que no han conocido a Dios, predicar el Evangelio y hacer, hermano, entender la urgencia de esta predicación. Es muy importante, porque ciertamente dicen por ahí que los pasos de nuestro Señor ya se escuchan, ¿verdad? Se han cumplido muchos eventos, ya se han cumplido, faltan algunos, aún nos queda tiempo, pero ciertamente el Señor está muy cerca, ¿verdad? Y finalmente, mis hermanos, vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser el evento más glorioso jamás antes visto. Pero como cristianos, aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿La Iglesia de Cristo realmente está preparada para ese evento, hermanos? ¿Realmente nos encontramos preparados para recibir a nuestro Señor, para ese gran evento, para los eventos escatológicos que van a ir sucediendo? ¿Estamos realmente preparados? Creo que es tiempo de reflexionar en esto, y que, como la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y el hecho de velar significa no dormir en lo natural, pero en lo espiritual significa no dormirnos en lo espiritual, es decir, no dejar de orar, no dejar de congregarnos. Vemos ahorita que por la situación que nos está tocando vivir, pues desgraciadamente no podemos congregarnos, algunos porque tenemos pequeñitos, algunos porque tienen personas de la tercera edad, ¿no? Y ahorita, gloria a Dios, pues ya se está empezando a dar esa oportunidad de congregarse, pero no dejándonos de congregar, leyendo la palabra de Dios, orando, teniendo una relación con nuestro Señor, sin apartarnos de Él, ¿verdad? Sin apartarnos aún en nuestras casas, buscar de su presencia, tener un tiempo como familia para buscar a nuestro Señor, un tiempo personal para buscar a nuestro Señor y no alejarnos de Él. Y, mis hermanos, la exhortación es esta, ¿no? Dice que seamos sobrios. En el mundo, cuando la gente no está sobria,
no puede responder por sus actos, hace cosas que después dice, yo cómo fui capaz de hacer algo así cuando están tomados. Pero si nosotros espiritualmente estamos sobrios, se refiere al dominio espiritual que tenemos, al dominio que tenemos, propio que tenemos nosotros. Debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo, debemos de recordar que somos luz en la oscuridad, debemos de apartarnos de lo malo y cada día predicar el Evangelio de Dios, hablarle a la gente. Alguna vez decía alguien, predica el Evangelio de Dios y si es necesario hazlo con palabras. Ahora esto nos habla de nuestra vida, cómo estamos viviendo, para que la gente lo vea como una necesidad de acercarse a Dios. Y bueno, dice también en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues creo que esta palabra de nuestro Señor Jesucristo que mencionó ahí en Marcos 1:15 está más vigente, ¿verdad? Cada día hay que predicar que el tiempo se está cumpliendo, y exhortar a la gente a arrepentirse de los malos caminos y acercarse a Dios, ¿verdad? Y creer al Evangelio que nuestro Señor Jesús dejó. Y nosotros como cristianos, hermanos, mantenernos firmes para guardar el fruto de nuestra fe. Nosotros como cristianos exhortarnos entre nosotros mismos como una hermandad que somos, a no alejarnos, a no movernos ni a derecha ni a izquierda y seguir siempre en el camino de Dios. A veces las situaciones que vivimos llegan a ser difíciles para mucha gente y tal vez se pueden alejar del Evangelio, pero nosotros que estamos dentro del Evangelio y seguimos firmes, hay que seguir firmes hasta el final y exhortarnos entre nosotros a estar fuertes, orar los unos por los otros, visitarnos, hablarnos y no alejarnos de Dios sobre todo. Pues de nuestra parte, amados hermanos, sería todo. Les amamos, nos da mucho gusto poderlos ver, aunque sea por este medio, y les mandamos un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Saludos. Saludos.